Éxodo capítulo 11, vamos a leerlo. Lo leímos la semana pasada y vamos a leerlo también hoy. Éxodo capítulo 11. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Fijaros, hermanos y hermanas, que la semana pasada vimos que la clave de la vida cristiana es la obediencia. Vimos que si nos dejamos guiar por los sentimientos, las emociones o incluso por nuestra propia voluntad, nuestra vida cristiana siempre va a estar fluctuando, va a ser una montaña rusa. La vida cristiana siempre se basa en la obediencia. Si no hay obediencia, habrá otra cosa, pero una vida cristiana, desde luego, no, tal como nos marca la palabra de Dios. Y en este capítulo 11 vimos la semana pasada cómo en varias ocasiones Dios le dice a Moisés que hable su palabra, la palabra de Dios, que lo hable al pueblo. Y vimos esa importancia de transmitir la palabra de Dios al pueblo, lo que Dios había dicho, no lo que Moisés había dicho o lo que Moisés quería comentar, o Aarón, no, lo que Dios había dicho, que lo transmitiera directamente al pueblo. Y vimos que cuando Dios habla tenemos que tener la disposición de escuchar. Vimos también que cuando Dios habla tenemos que tener la disposición de guardarlo en nuestro corazón. Vimos también que cuando Dios habla tenemos que dejar nuestras opiniones, nuestra sabiduría y nuestras experiencias a un lado. Y vimos también que cuando Dios habla tenemos que escuchar todo lo que Dios dice. Este texto que leímos la semana pasada y que hemos leído ahora es el prólogo a lo que va a venir ahora. Es el prólogo a la plaga más importante de todas. Es el prólogo a la señal más importante de todas y al juicio más importante de todos, lo que se ha hecho hasta ahora. Hasta ahora ha habido 9 plagas. Esas 9 plagas han sido muy importantes, pero esta décima plaga es la más importante, la que más se recuerda, la que más huella ha dejado, la que más se habla en el resto también de las Escrituras y la que posiblemente más gente recuerda. Dios le dice a Moisés que va a haber otra plaga que va a ser completamente diferente a las 9 plagas anteriores. Y hay algunas cosas interesantes en este texto en cuanto a las plagas y en cuanto al hacer de Dios, en cuanto a cómo Dios actúa. Una de esas cosas interesantes que vemos es que en las otras plagas Dios usa a Moisés y a Aarón. En las otras plagas vemos cómo Moisés y Aarón oran, vemos cómo Moisés y Aarón usan la vara, vemos cómo Moisés y Aarón se ponen delante de Faraón y vemos cómo Dios delega en ellos la responsabilidad, al fin y al cabo la responsabilidad de Dios, la soberanía es de Dios, lo que Dios hace, pero Dios delega en ellos también el hacer esas plagas, esos milagros en esas 9 plagas. Y en esta última plaga no actúa por ningún lado Moisés ni Aarón. Esta última plaga solamente es Dios el que actúa. En las 9 plagas anteriores Dios delega su autoridad y delega su juicio
y los usa a ellos para precisamente hacer su juicio a Moisés y Aarón. En esta última plaga, Dios actúa solo. Dios siempre actúa solo, usando a su pueblo, pero en este caso Dios no usa a Moisés y a Aarón, sino que todo lo que pasa en esta plaga, todo el juicio que ocurre en esta plaga, procede directamente de Dios. Y es interesante, porque si tú te vas a las Escrituras y a la historia propia de la Iglesia, tú podrás ver que por encima de todo está la soberanía de Dios, que por encima de todo está el proceder de Dios y que por encima de todo está la voluntad de Dios. Pero tú podrás ver también que Dios usa a su pueblo. Tú podrás ver también que Dios usa a hombres y a mujeres, a personas débiles como nosotros. Dios los usa para la extensión de su evangelio y para la predicación del reino de Dios entre nosotros. Hay un texto maravilloso en 1 Corintios, capítulo 3, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4 al 9, que dice así. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 4 hasta el 9, que dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fijaros, hermanos y hermanas, que en este texto, en una iglesia tan difícil como era la iglesia de Corinto, en una iglesia donde se habían originado tensiones, donde se estaba permitiendo un pecado también enorme allí, y nadie hacía nada por remediar ese pecado tremendo, donde había grupos que se enfrentaban los unos a los otros, una iglesia súper carismática, pero una iglesia súper carnal, una iglesia donde realmente había muchísimas cosas que hacer, muchísimos dones que tenían, y sin embargo estaban enfrascados en peleas entre ellos, en contiendas entre ellos, en permitir el pecado entre ellos y tener grupos espirituales, si queremos decir esa palabra, que de espirituales no tenían nada, para defender cada uno a la persona que pensaban que podía predicar, enseñar, tener más carisma, etcétera, allí. Aquí es interesante que hay algunos que pensaban que Pablo era más importante que Apolos, otros decían que Apolos, otros decían que Cefas, otros decían no, Cristo es el más importante. Y es interesante que Pablo, cuando está escribiendo esto, pone las cosas en su sitio. Y Pablo dice, ¿qué pues soy yo? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Efectivamente, si vemos la Escritura, vemos que Pablo fue y llegó y el Señor lo usó para levantar la iglesia, como en tantos otros sitios, como en tantas otras iglesias, Dios lo usó para levantar la iglesia. Y efectivamente vemos que Apolo después también vino y tuvo un tiempo de enseñanza, un tiempo de consolidación de la obra de Dios. Pablo fue el fundador en muchos sitios, en muchos lugares, y Apolo tenía un don de la palabra. Apolo predicaba bien, enseñaba bien, y los dos los usó Dios. Y fijaros que está diciendo desde el principio, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo, querida iglesia de Corinto? Y responde, lo que está diciendo es, somos servidores, tanto Apolos como yo, somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Ni Apolos es más importante, ni yo soy más importante, ni Cefas es más importante. Somos servidores en lo que Dios nos ha usado para levantar la iglesia, para edificar la iglesia, para dar a conocer el conocimiento de Cristo como Salvador y Señor de su vida. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, es decir, cada uno con los dones que Dios les ha dado. Pablo tenía una serie de dones y Apolos tenía una serie de dones. No eran dones individuales, no eran dones para lucirse, no eran dones para solamente decir yo tengo este don. Eran dones para la edificación de la iglesia, eran dones para la extensión del evangelio, eran dones comunitarios, eran dones para edificar. No
no eran dones que yo me los guardaba, no eran dones de lo que yo podía presumir, porque al fin y al cabo los dones los da Dios. El Pablo está diciendo, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, muy bien. Yo planté, Apolos regó, yo hice mi parte, Apolos hizo la suya, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios nos ha usado por su benevolencia, por su gracia, por su misericordia. Dios nos ha usado a Apolos y a mí, cada uno en su función, cada uno con sus dones, cada uno con el llamamiento que Dios le ha dado. Pero no olvidéis, iglesia de Corinto, que el crecimiento lo ha dado Dios. No he sido yo, no ha sido Apolos. Dios nos ha usado, pero Dios es el que realmente ha dado el crecimiento. Y en un ejercicio de humildad impresionante, Pablo dice así que ni el que planta es algo, es decir, yo no soy nada, ni el que riega es nada tampoco, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, me encanta. Aquí no estamos hablando de divisiones, aquí no estamos hablando que Apolo va por un lugar y yo voy por otro, aquí no estamos hablando de que Apolo sea más importante o que yo sea más importante, aquí estamos hablando de una unidad, aquí estamos hablando de un servicio conjunto, aquí estamos hablando de que somos servidores los dos, y ustedes también, iglesia de Corinto, y todos los creyentes, por definición, somos servidores. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, como no puede ser de otra manera. Dios da los dones, pero ya depende de nosotros cómo pongamos a funcionar esos dones. Dios da los dones, pero ya depende de cada uno de nosotros cómo lo trabajemos, cómo lo hagamos y cómo lo pongamos al servicio del Señor. Como la parábola de los talentos. Al Señor le dio a uno 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El que le dio los talentos, los 5, lo multiplicó. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, ha hecho muy bien. El Señor le dio 2 talentos a otro y lo multiplicó. Y el Señor le dio un talento a otro, uno solo, y le dijo cuando vino, ¿qué has hecho con mi talento? No, Señor, yo sabía que tú eras que tú te podías enfadar, ya lo he guardado. ¿Cómo? Y el Señor recompensó y dijo cosas buenas de los dos, que le había dado 2 dones y lo habían multiplicado, habían dado fruto para el Señor. ¿Sabéis? El Señor nos da los dones, el Señor nos da las capacidades, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. El que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. El que poco se le ha dado, se le pedirá poco, pero ese poco también se servirá, también se pondrá al servicio del Señor. Pablo plantó, Apolos estuvo ahí también regando, y el crecimiento lo ha dado Dios, y a cada uno recibirá la recompensa conforme a su labor, conforme a su trabajo, conforme a su sudor en la obra de Dios, conforme a su fatiga, conforme a su servicio en la obra de Dios, conforme a su responsabilidad. Dios dará también esa recompensa, porque nosotros, tanto Apolos como yo, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fijaros que Pablo en 2 palabras sintetiza la situación y pone bien, con una profunda humildad, con un profundo conocimiento de sí mismo y de la obra de Dios. Pablo está diciendo 2 cosas importantes. Una es, Apolos y yo somos servidores, primera. Y después dice en el versículo 9, porque somos colaboradores de Dios. Servidores y colaboradores. ¿Cómo podemos sintetizar la labor de una iglesia? ¿Cómo podemos sintetizar la labor de aquellos que están sirviendo la iglesia? Pues de esta forma, cada uno de nosotros somos servidores y cada uno de nosotros somos colaboradores. Aquí no hay generales ni soldados. Aquí hay siervos de Dios, aquí hay servicio. Y cuando hablo de siervo, no estoy hablando de siervo con mayúscula, estoy hablando de siervos con minúscula. Somos siervo. Déjame decírtelo una vez más, te lo he dicho muchas veces a lo largo de mi vida. Literalmente tú y yo somos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Y hacemos lo que Cristo nos dice, y hacemos lo que Cristo nos manda, porque somos esclavos. Un esclavo no tiene derecho a nada, un esclavo no tiene libertad para nada, un esclavo está bajo las órdenes de su dueño. Y aquí nos está diciendo que ellos eran servidores, que por pura gracia de Dios, Dios les había dado una serie de dones, que lo habían puesto al servicio de Dios, toda su vida lo habían puesto al servicio de Dios, que Dios le dará a cada uno conforme a lo que ha trabajado, y que son colaboradores, somos colaboradores de Dios. Hermanos,
No hay generales, no hay los últimos de la fila. Aquí somos todos servidores y colaboradores de Dios. Punto. Punto. Cada uno con los dones que Dios le ha dado. Cada uno con los talentos que Dios le ha dado. Cada uno con las funciones que tiene. Cada uno con los dones. Pero siervos y colaboradores de Dios. Es decir, hermanos, estamos llamados a trabajar juntos, estamos llamados a ser colaboradores, colaborar el uno con el otro, colaborar con todos los que están en la iglesia, colaborar para la extensión del Evangelio. Estamos llamados a ser colaboradores, estamos llamados a ser servidores y estamos llamados a trabajar en ese servicio y en esa colaboración en la obra de Dios. Sin perder nunca de vista, por nuestro propio bien, sin perder nunca de vista que Dios es el soberano, que la obra es suya y Él es el que hace y el que da el crecimiento, el que hace y el que da el crecimiento a cada uno de nosotros. Por lo tanto, fijaros, hermanos, que Moisés y Aarón plantaron. Moisés y Aarón plantaron, Moisés y Aarón trabajaron, Moisés y Aarón estuvieron en unidad, Moisés y Aarón estuvieron colaborando. Aparte de hermanos de sangre, ellos tenían una misión espiritual, una misión real, muy importante, ser los líderes de Israel, sobre todo Moisés, de los israelitas, para llevarlos hacia la tierra prometida. Los dos estuvieron trabajando, los dos estaban sirviendo al Señor. Los dos fueron colaboradores de la obra de Dios, pero Dios estaba por encima. Dios estaba por encima. Dios los usó por su gloria, por su magnificencia, por su bondad. Dios los usó, pero los dos sabían muy bien, especialmente Moisés, que Dios estaba por encima, porque la obra fue de Dios. Así que fijaros que una de las cosas que encontramos en este texto que hemos leído, en esta última plaga, es que en las anteriores Dios usa a Moisés y a Aarón. Aquí no. Aquí es directamente Dios quien procede, directamente Dios quien lo hace. Vemos otra cosa, otra diferencia conforme a las otras plagas. Y es precisamente eso, fue una plaga totalmente diferente. Las primeras 4 plagas originaron molestias en Egipto. Las otras 4 plagas que siguieron causaron daños y daños económicos muy importantes. La 9ª plaga, la de las tinieblas, produjo terror, como vimos hace algunas semanas, produjo terror a la gente. Pero la 10ª plaga produjo muerte por una parte y liberación por otra. Muerte por una parte y liberación por otra. Esa noche fue terrible. Esa noche fue terrible. La noche, después cuando entremos, la semana que viene seguiremos con este capítulo 11. Espero que ya terminemos el capítulo 11. Pero cuando veamos lo que Dios hace y el capítulo 12, veremos que fue una noche terrible. Una noche como casi nunca se olvidará. Una noche en que precisamente hoy en día el judaísmo se sigue acordando de esta noche. Es una noche terrible donde pasó un acontecimiento importantísimo que ningún padre de Egipto iba a olvidar, que su hijo primogénito iba a morir. Una noche de horror, de gritos. Una noche de sufrimiento infinito, pero a la misma vez una noche de libertad, a la misma vez una noche de alegría, a la misma vez una noche de esperanza, a la misma vez una noche de decir, se acabó, ya vamos para la tierra, ya Dios nos va a sacar de aquí. Una noche donde Egipto estuvo llorando y una noche donde los judíos, los israelitas, estaban alabando al Señor. Una noche donde el ángel de la muerte se acercó y una noche donde el ángel de la vida se acercó a ellos. Una noche donde iba a ser un desastre para todo Egipto y una noche donde iba a ser un canto de alegría, de gozo, de libertad que Dios iba a hacer también con los israelitas. Muerte y vida, lágrimas y sonrisas. Es el canto de siempre, lo que es la vida. Para uno fue algo terrible, la muerte de sus primogénitos, y para otro fue una noche de esperanza, de alegría, porque iban a salir hacia la tierra prometida. Muerte y liberación. En el capítulo 12, en el versículo 37 al 41 dice:
Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, y ovejas, y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo de los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Fijaros, hubo que pasar por una muerte terrible, con miles y miles de muertos. Hubo que pasar una noche en Egipto para que Faraón, para que los egipcios dejaran salir a los israelitas hacia la libertad después de 430 años. ¿Sabéis, hermanos y hermanas? La Biblia nos dice que a través de la muerte de Cristo tenemos libertad. La Biblia nos dice que a través de esos 3 días que Él estuvo en el madero tenemos libertad. La Biblia nos dice que después del sufrimiento infinito de Jesús en la cruz tenemos libertad. La libertad del pecado. Por una parte, la muerte expiatoria de Cristo, y por otra parte, por esa muerte tenemos nosotros la libertad. Los egipcios tuvieron muerte y los israelitas tuvieron vida y tuvieron libertad. Dice en Juan, en el capítulo 8, Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36, en un texto que todos conocéis, dice Juan 8, versículo 31 al 36, dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fijaros, hermanos, que aquí el Señor nos está diciendo un texto que todo el mundo conoce, un texto que a lo mejor la gente lo conoce pero no sabe de dónde procede, y es esta parte de ese que dice: la verdad os hará libre. No solamente la verdad os hará libre, sino que dice que yo os haré libre. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Jesús y la verdad son sinónimos. Jesús y la verdad es la misma cosa. Jesús es el verbo, Jesús es la verdad, Jesús es el camino. Y nos está diciendo que Él, Jesús, nos abre un camino de libertad para aquellos que han sido redimidos, que aquellos que han sido creídos. Ya no somos esclavos del pecado, hemos sido liberados de la esclavitud, del pecado. Somos libres en Cristo. No sé cuántos de vosotros habéis visto la película. Yo he visto la película y leí la novela de Espartaco, que la hace Kirk Douglas en el cine. La novela es para mí es mejor incluso que la película, pero entiendo que la película es muy buena, de las mejores películas que se han hecho. No sé lo que habéis visto en la película Espartaco, pero ahí cuenta el caso real, porque fue un caso real, de un grupo de esclavos que se liberaron del yugo de los romanos, escaparon, salieron de allí porque eran gladiadores, no eran esclavos, no tenían libertad, y se escaparon y formaron un ejército de proscritos, un ejército de esclavos que luchaban contra los romanos. Al final, sabemos lo que ocurrió. Al final, el Imperio Romano, los soldados romanos estaban muy bien entrenados, sabían muy bien su oficio y acabaron con ellos. De hecho, los crucificaron a muchos de ellos en postes, y todo el mundo pudo ver la muerte atroz que muchos de estos hombres y mujeres tuvieron. Pero dejadme decir una cosa: estos hombres y mujeres murieron en libertad. Y hay un momento en que en la novela, en la película, Kirk Douglas dice: prefiero morir en libertad que vivir en esclavitud.
Y nosotros tenemos esa libertad, tenemos la libertad de andar con Cristo, tenemos la libertad de acercarnos a Cristo, tenemos la libertad de acercarnos ante el trono de gracia, tenemos la libertad de andar en sus... Ya no somos esclavos, ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de nada. Cristo nos ha libertado hacia la tierra prometida. Mirad lo que dice en Gálatas, en el capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, dice así. Gálatas 5, 1. Jesús nos habla de la libertad. La verdad os hará libre, yo os he hecho libre. Y dice aquí el apóstol Pablo, años después de esta declaración de Jesús, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Lo repito, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es interesante, uno de los comentaristas más respetados y predicadores más respetados en el siglo XX y en el siglo XXI, hasta que se lo llevó el señor John Stott. John Stott, en su comentario a Gálatas, y concretamente en su comentario a este versículo, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Y nuestra condición anterior se describe como esclavitud, Jesucristo como el libertador, la conversión como un acto de emancipación y la vida cristiana como una vida de libertad. Esta libertad, como lo deja claro en toda la epístola y en su contexto, no es principalmente una libertad frente al pecado, sino frente a la ley. Lo que Cristo ha hecho al liberarnos, de acuerdo al énfasis de Pablo, no consiste tanto en liberar nuestra voluntad de las ataduras del pecado, sino en liberar nuestra conciencia de la culpa del pecado. La libertad cristiana que el apóstol describe es libertad de la conciencia, es libertad de la tiranía de la ley, de la terrible lucha por cumplir con la ley para obtener el favor de Dios. Es la libertad de sentirnos aceptados por el Señor y de tener acceso a Él por medio de Cristo. Y otro comentarista, otro autor, dice: los falsos maestros de Galacia aceptaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, pero no aceptaban el mensaje de salvación por medio de la gracia. Enseñaban que Jesucristo no había venido a darnos un nuevo acercamiento a Dios, sino que vino a agregar nuevas enseñanzas a la ley. Por lo tanto, una persona todavía debía acercarse a Dios a través de la circuncisión, comprometerse con la ley y observar todos los rituales y ceremonias de la religión judía. Y Pablo dice: no. Pablo está diciendo: estamos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Los maestros, los judaizantes que estaban enseñando aquí, estaban diciendo Cristo y la ley, Cristo y los días de fiesta, Cristo y la circuncisión, Cristo y... Y Pablo dice: no, quita el y, es Cristo. Cristo fue a la cruz a morir por nosotros. Cristo es el que nos ha quitado de la esclavitud de la ley, de la esclavitud del pecado. Cristo es el que nos ha dado un camino nuevo para andar. Cristo es el que nos ha hecho libres. Cosa que los israelitas, en su mayoría, no entendieron. Cristo les dio la libertad, salieron de allí y, sin embargo, fijaros que siguieron viviendo como esclavos. Siguieron viviendo como esclavos, tristemente. Mirad lo que dice en Éxodo capítulo 14, versículo 9 al 12. Éxodo capítulo 14, versículo 9 al 12 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo cual los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Capítulo 16, versículo 1 al 3. Y seguimos con lo mismo. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel,
y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado a este desierto, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda una multitud. Capítulo 17, versículo 1 al 3. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó, ya van subiendo de tono, altercó, se pelearon, altercó el pueblo con Moisés, se enfadaron bastante con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sigo? Porque hay más textos. ¿Sigo? Dios los saca en una noche de terror para los egipcios. Dios los saca en una noche de felicidad para ellos. Los libera de la esclavitud. Y salen del pueblo, salen de la esclavitud, salen de Egipto, y al poco tiempo de estar saliendo de Egipto le dicen a Moisés: Moisés, que queremos volver. Moisés, que viene a matarnos Faraón. Moisés, que vienen los soldados allí y aquí está el mar. Moisés, queremos volver allí, queremos hasta allí, queremos volver a la esclavitud. Queremos estar otra vez, queremos hacer ladrillos, queremos comer, queremos la carne, lo que tenemos. Aquí, ¿qué tenemos? Allí tenemos algo. Queremos volver. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. ¡Queremos volver! Pero si erais esclavos, no teníais derecho de nada. Estabais muertos. Os podían pegar, dar latigazos, matar. No teníais nada, no teníais libertad. Y queréis volver. Y Dios los había sacado. Y Dios había hecho las plagas. Y ellos habían visto los milagros de Dios. He gritado porque había uno que estaba dormido. No, eso no. Habían visto los milagros de Dios. Y sin embargo, querían volver. Querían volver a Egipto. Hermanos y hermanas, ¿has salido de Egipto tú? Espero que sí. Espero que sí. Espero que hayas salido de Egipto para vivir la tierra prometida. Espero que sí, que hayas salido de Egipto. ¿Pero sigues acordándote de Egipto? Espero que no. ¿Te acuerdas de lo que fuiste antes? ¿Te acuerdas de tu obra, de tu corazón? ¿Te acuerdas de la suciedad del pecado? ¿Te acuerdas de tu vida pobre, rota? ¿Te acuerdas que estabas separado de Dios? ¿Te acuerdas que no tenías nada, ni alegría? ¿Te acuerdas que tenías un vacío interior? ¿Te acuerdas que estabas lleno de pecado? ¿Te acuerdas de lo que eras antes? De eso te ha sacado Cristo. Y es lastimoso ver a que personas que Dios los ha liberado, que estamos en la tierra de la libertad, que no estamos sujetos absolutamente a nada ni a nadie, solamente a Él, a su señorío, a lo que nos dice en su palabra, y seguimos acordándonos de Egipto, seguimos acordándonos de aquella tierra de esclavitud. ¿Estás viviendo como un esclavo o estás viviendo como una persona libre? Porque hay diferencias, porque hay diferencias. En la guerra de secesión norteamericana, se dieron casos cuando ganó el ejército de Lincoln, que estaba proclamando la libertad, la emancipación para los negros. Se dieron casos de negros que seguían viviendo como esclavos siendo libres. Se dieron casos de negros que la gente, sus dueños le decían: no te preocupes, como no sabían leer ni sabían escribir, le decían: no pasa nada, tú tenéis que seguir trabajando para nosotros. Había habido una guerra con miles de muertos para que fuesen libres, y sin embargo seguían viviendo como esclavos. Seguían viviendo como esclavos.
El domingo pasado, yo no la vi, no pude verla, pero sé de qué iba. Echaron una película en la primera cadena que era La trinchera infinita, creo que fue el domingo. Y cuenta el caso de una persona, de un maquis, que en la guerra civil nuestra, termina la guerra y se esconde en su casa durante 30 y pico de años, se esconde en su casa pensando que las tropas de Franco iban a ir a por él. Y se esconde, hacen una obra en su casa y se esconde ahí. Vivió como esclavo siendo libre, porque la guerra había terminado. Y gente que se iban a los campos, que se iban a ocultarse allí durante años, sin saber que ya la guerra había terminado. También se ha dado el caso en el ejército japonés. Se descubrieron japoneses que estaban escondidos porque pensaban que la guerra todavía seguía en vigor, y en algunas islas estaban escondidos porque no sabían que la guerra se había terminado. Déjame decírtelo una vez más. Tú estás en la tierra de la libertad. Cristo te ha liberado de todo, de todo, de todo. ¿Por qué sigues viviendo como si estuvieras esclavo? ¿Por qué sigues viviendo en el pasado? ¿Por qué te acuerdas de las ollas de Egipto? ¿Por qué te acuerdas de la carne de Egipto? ¿Por qué te acuerdas de los puerros de Egipto? ¿Por qué te acuerdas de tu vida pasada cuando eres libre? Cuando no tienes cadenas porque las cadenas se han roto. Porque no tienes cuerdas porque las cuerdas han desaparecido. ¿Por qué seguimos viviendo instalados en el pasado? A veces nos acordamos de lo que fuimos y no nos acordamos de lo que somos. Y deberíamos de acordarnos de lo que fuimos para caernos de rodillas. Para caernos de rodillas. Y deberíamos de acordarnos de lo que somos para alabar al Señor. Para alabar al Señor continuamente. Termino con este texto en Juan, en el capítulo 6, Juan 6, versículos 66 y 67. Juan capítulo 6, versículos 6 y 67 dice: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, y esto que dijo Jesús, yo no sé cómo lo dijo, ni sé cómo el tono de voz, no sé, pero yo me imagino a Jesús diciendo esto con un dolor en la garganta, con un dolor en su alma, con la voz quebrada. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? La gente le siguió, mucha gente le siguió, mucha gente vio sus milagros, mucha gente comió los panes y los peces, mucha gente vio lo que Jesús hacía, mucha gente se deleitaba en lo que Jesús decía. Pero sus demandas, cuando Jesús ya demandaba, cuando Jesús decía ya seguirme, dejarlo todo, abandonarlo todo, eso ya era otra película. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, los que iban con él, volvieron atrás y ya no andaban con él. Ya no andaban con él, volvieron atrás. Y Jesús mira a sus 12 discípulos y está diciendo: mirad, la gente me estaba siguiendo, mirad la gente que estaba conmigo, mirad, cuando he dicho lo que tengo que decir acerca del señorío, acerca de vivir conforme yo pido, en vuestra casa podéis leer el capítulo 6 entero. Mirad, ¿vosotros también me vais a abandonar? ¿Vosotros también queréis ir? ¿Vosotros también queréis dejar de andar conmigo? ¿Queréis acaso iros también vosotros? El apóstol Pablo en la iglesia a los filipenses dice: dejando ciertamente atrás, me extiendo a lo que está delante. Me extiendo a lo que está delante. Deja atrás lo que tengas que dejar atrás. Deja atrás tu vida, deja atrás lo que eras. No pienses en Egipto, no pienses en lo que eras antes, no pienses en lo que has perdido. Es que yo. Piensa en lo que tienes.
Piensa en lo que tienes, a Cristo, al Espíritu Santo, a la palabra, a la iglesia, a la oración, a la entrega, al perdón de pecados, a la libertad de todo. Estamos andando con Cristo, por Cristo y en Cristo. Deja, no vivas en el pasado, no vivas de lo que eras antes, no vivas de lo que tenías antes, vive de lo que tienes ahora, de lo que eres ahora. Y como decía Paqui en aquella célebre frase, tú eres un hijo del rey. No lo olvides nunca. Tú eres una hija del rey. No eres un esclavo de Faraón. No eres un esclavo de Faraón. Que Faraón, por cierto, es un prototipo del diablo. Es un tipo del diablo. No eres esclavo del diablo. Eres esclavo de Cristo. Hermanos y hermanas, en esta mañana he intentado transmitir que una de las cosas que vimos en esta última plaga, en este aviso de esta plaga que va a desencadenar todo un acontecimiento, es, por una parte, que Dios es soberano. Dios usó a Moisés y a Aarón como nos usa a nosotros, pero Dios en esta última plaga lo hace todo Él. No usa a nadie, lo hace todo Él. Somos colaboradores y somos servidores de Dios en medio de la iglesia, pero Dios es el que da crecimiento. Siempre es Él, siempre es Él. Y hemos visto que esta plaga fue diferente a las demás. Las demás hubo señales, las demás hubo terror, las demás hubo consecuencias económicas en todo el país, pero aquí hay una señal de miedo. La gente murió, los primogénitos murieron. Y sin embargo los primogénitos de Israel sobrevivieron. Fue una noche de terror y de muerte, una noche de gozo y de liberación. Y hemos visto que el Señor nos libera, nos ha sacado de Egipto para vivir en libertad, para vivir en sus caminos y hacer lo que Él nos dice en su palabra, porque somos esclavos de Él. Y esa esclavitud, déjame decírtelo otra vez, esa esclavitud es la que nos da libertad. La auténtica libertad, la que nos hace esclavos de Cristo. Cuanto más esclavo de Cristo eres, más libre serás. Más libre serás en la obra, en la persona, en la vida. Y hemos visto que muchas personas que se declaran creyentes han salido de Egipto, Dios los libera y siguen pensando en Egipto. Siguen pensando en lo que dejaron, siguen pensando en lo que fueron, siguen pensando, andan todavía y se dan la espalda al Señor y lo abandonan, lo dejan, porque no quieren seguir andando con Él cuando el Señor hace sus demandas. ¿Dónde estás en esta mañana? Déjame preguntártelo y por favor piénsalo bien. ¿Dónde estás? ¿Estás en Egipto? ¿Estás en el pasado? ¿Lo que eras antes? ¿Lo que vivías antes? ¿Lo que hiciste antes? ¿Sigues andando en los caminos de Dios pero sigues acordándote del pasado? ¿O estás camino de la tierra prometida? Olvida lo que fuiste y da gracias al Señor por lo que eres. Da gracias al Señor que te liberó del pecado, de la ley, de las ataduras, de la esclavitud. Y da gracias al Señor por lo que hace continuamente en tu vida. No eres esclavo, eres libre. Vive como libre en el Señor. Amén.